Listo, chicos. Continuamos con la pregunta que nos habíamos quedado. La pregunta número, la pregunta del número 66, en el cual estábamos hablando sobre los microorganismos que tienen un estado portador que no es considerado como contagioso, ¿no? Entonces habíamos dicho que el virus sincitial respiratorio sí es un microorganismo que puede contagiar, ¿ya? Luego, que esa no sería la clave en este caso. También hablamos del herpes simple también, que es un virus muy contagioso también, que tampoco sería la clave. Y entramos a hablar un poco sobre el E. coli, en el cual también te hablé que era una bacteria también contagiosa que producía diarreas tipo disentéricas, acuosas, inflamatorias, invasivas, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de E. coli que estaríamos hablando. Bueno, y el E. coli es contagioso también, o bueno, también es parte de las infecciones de qué? Las infecciones urinarias, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos E. coli, es como que estaríamos viendo infecciones urinarias a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que saber de la E. coli? ¿No? Que la E. coli se ha visto que es el agente causal más frecuente de las infecciones urinarias, ¿ya? Ese es el primer dato. E. coli, infección urinaria, principal etiología, E. coli, ya sea en población pediátrica, población anciana, población de edad fértil, población de embarazadas. E. coli es la bacteria que más frecuente está asociada a infecciones urinarias, aitus, ya, o también llamado aibus, infección de las vías urinarias. El E. coli es una bacteria gram negativa, es un bacilo gran negativo, pregunta de examen, ¿ya? Bacilo gran negativo, ya eso tienes que acordarte. Bacilo gran negativo, ¿ya? Eso sí o sí. Ahora, la infección urinaria, como su propio nombre dice, es un proceso infeccioso, inflamatorio, que va a ser secundaria, en este caso, a que la bacteria produjo una infección de ese tracto urinario, ¿ya? Entonces, si te preguntan principal etiología, E. coli. Otras bacterias pueden ser otros gran negativos como Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas y Estafilococo. Si te preguntan cuáles son los bacilos gram negativos más frecuentes, está E. coli, Klebsiella y Proteus. Ya, esos son los tres más frecuentes. Más o menos en ese orden iría. ¿Ya? Ahora, de hecho que dentro de la etiología o el agente causal del germen es el E. coli, pero también va a haber ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, se dice que en varones o en niños menores de 6 meses, si es que no hay circuncisión ya del prepucio, y puede que también haya asociado una mala higiene, o el paciente tiene fimosis, parafimosis, ya, predispone a las infecciones urinarias, ya, en el sexo masculino. Pero en el sexo femenino, en menores de 1 año y mayores de 3 meses, también es un factor de riesgo, en este caso ser mujer, por el hecho de que la distancia entre el ano y el meato uretral, donde está en la región del introito, cerca del introito, la distancia es corta, ¿no? Entonces las bacterias pueden llegar de forma ascendente más rápido, ¿no? Entonces también fue otra pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la vía más frecuente para infecciones urinarias? La vía ascendente, ¿ya? Porque hay vía hematógena, hay vía linfática, vía por continuidad también, pero la más frecuente es la vía ascendente. Listo. Entonces, ¿qué se dice? Que es una de las infecciones más frecuentes, ¿ya? 8 a 10% de las niñas lo van a tener, ¿ya? Y 2 al 3% de estos niños, que son varones, tendrán infecciones urinarias, ¿ya? Antes de los 7 años. Entonces, acuérdate, pacientes que no tengan circuncisión, ¿ya? O que tengan fimosis, paranfimosis en varones, es un factor de riesgo, ¿ya? Entonces, para pulir un poquito más los factores de riesgo, te he puesto este cuadro. El sexo femenino, que es un factor de riesgo, lo considera esta literatura de más de la mitad del por ciento, ¿no? 60%. ¿Por qué te pongo esto de los factores de riesgo? Porque lo han preguntado, ¿ya?
Cuando hagamos la fase de Medellín Pepas, ahí te vas a dar cuenta. Sexo femenino es considerado como un factor de riesgo, ¿ya? Por la distancia del meato uretral al meato, perdón, al ano, a la región del ano, entonces ahí es un factor. Otros, que sean mayores de 60 años, ¿no? Pacientes adultos mayores, ¿ya? Y ciertas comorbilidades, ¿ya? Ciertas comorbilidades, ¿ya? Por ejemplo, enfermedades neurológicas, pacientes que estén postrados por mucho tiempo, que tengan, por ejemplo, un daño medular, un daño a nivel del sacro, hacen que la función vesical esté deteriorada, entonces mayor éstasis en la vejiga, mayor caldo de cultivo en la vejiga, porque la orina no se va a poder excretar de manera adecuada, entonces mayor infección urinaria, ¿no? Pacientes con diabetes mellitus por la inmunosupresión, ya por la vejiga neurogénica también puede ser, por inmunocomprometidos, pacientes con VIH, SIDA, usadores de corticoides, etcétera. Todo lo que baja el sistema inmune, ¿no? Enfermedades renales también, ¿ya? Recuerda que si el riñón está deteriorado, las vías urinarias están deterioradas, menos defensas va a tener tu sistema urinario para combatir esas bacterias, ¿no? Las diarreas también es un factor de riesgo, ¿ya? ¿Por qué? También porque las diarreas se ha visto que están asociadas a E. coli, ¿no? Luego, otro factor de riesgo es los pacientes que están sondados, ¿no? Que usan sonda vesical. Ya chicos, eso también fue pregunta de examen. Si te ponen el caso clínico de un niño o de un paciente que esté usando sonda y a los días empiece, o sea, una sonda vesical me refiero, y a los días está haciendo fiebre, ¿ya? Lo primero que deberíamos pensar es que puede ser una infección del tracto urinario, pero por sonda vesical, ¿ya? En este caso, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, dice que con 16 a 30 días de uso, ya el 33% podría tener infección urinaria, ¿no? Con más de 30 días, el 25%. Listo. ¿Qué más? El tan solo hecho de estar internado en unidad de cuidados intensivos también es un factor de riesgo, ¿ya? Esto sí, no te olvides de las sondas también. Paciente que está en unidad de cuidados intensivos, por no decir todos, están con sonda, ¿no? Con sonda urinaria. Entonces, mayor riesgo de que puedan hacer infección urinaria. Recuerda que la sonda urinaria es un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, por ahí pueden también ascender gérmenes, ¿ya? No solamente el E. coli, sino pueden ser otros tipos de gérmenes intrahospitalarios, ¿ya? El uso de pañal también se ha asociado. Chicos, recuerden que se dice que al niño no se le debería retirar el pañal a corta edad, ¿ya? De hecho, que muchas veces las escuelas o los jardines inculcan a los padres que el niño deje de usar pañal a temprana edad. Pero cuando pero cuando se hace eso con el niño, perdón, lo que tú estás buscando es que el niño por vergüenza muchas veces retenga la orina, porque es como que lo estás psicoseando, por así decirlo, no te orines, no te orines, no te orines, entonces el niño por vergüenza no va a orinar, va a aguantar el orina. Y si aguanta el orina, genera mayor retención urinaria y mayor predisposición a infecciones urinarias. Entonces lo que uno debe hacer muchas veces es que el niño siga con el pañal, incluso hasta los 5 años, dice la literatura, 4 o 5 años, y no genere esa retención urinaria. De hecho, que el pañal tiene que cambiarlo, pues, ¿no? Pero ahora que se ve en los colegios, muchas veces para que entre a inicial, debe entrar sin pañal, ¿no? Sin usar pañal, ya los exigen los profesores. Entonces es un factor de riesgo también, ¿ya? Acá más que todo el uso de pañal va por el lado de que no hay una buena higiene, ¿no? Eh, el uso de antibióticos también es un factor de riesgo previo a infección urinaria porque barres toda la flora urinaria, ¿ya? Y pacientes que están internados en una de cuidados intensivos y que necesitan sonda, como te había dicho, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Por ejemplo, si un niño este, tiene una infección urinaria, tú tienes que tratar esa infección urinaria. ¿Por qué? Porque esas infecciones urinarias pueden generar problemas como cicatriz renal, ¿ya? Imagínate una pielonefritis en un niño, genera una cicatriz renal y eso puede generar que esa cicatriz en el riñón con el tiempo haga una hipertensión arterial en el niño cuando sea adulto. Entonces eso le puede causar presiones elevadas, hipertensión arterial, ¿no? Y que con el fin de al cabo van a terminar desarrollando ¿qué cosa? Enfermedad renal crónica, ¿no? Por el daño renal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el detalle? ¿Cómo yo puedo prevenirlo? Haciendo una buena higiene, ¿no? Enseñarle a las niñas desde pequeñas
la limpieza, ¿no? Que tiene que ser de delante hacia atrás, que tomen bastante agua, ¿no? Que eviten irritantes locales, ¿no? Jabones irritantes, corregir el estreñimiento, por eso tienen que consumir bastante líquidos, 2 o 3 litros de agua, y la circuncisión en este caso si es necesario, ¿no? ¿Qué más han preguntado? ¿Cuál es el gol estándar para la infección urinaria? El urocultivo, ¿ya? Urocultivo. Si es que el paciente tiene clínica de cistitis, ¿qué te va a decir? Tengo dolor al orinar, ardor al orinar, disuria, ausencia de dolor lumbar, porque muchas veces si es que hay dolor lumbar es porque ahí ya el problema ya es pielonefritis, ¿no? Entonces, ahí hay daño renal, ¿no? En la pielonefritis, por ejemplo. Y en la pielonefritis hay un compromiso sistémico, puede haber hasta fiebre muchas veces, ¿ya? Y hay elevación de reactante de fase aguda, PCR, BCG, etcétera. Pero en cambio en la cistitis hay bajo riesgo de lesión, porque es solamente la lesión es localizada en la vejiga, pero la pielonefritis ya es la infección es localizada a nivel renal, ¿ya? Entonces, según la edad, los niños, por ejemplo, su clínica es muy inespecífica. El niño puede estar con sepsis, puede estar con ictericia, puede estar con vomitando, o puede estar con hipotermia, distermia, hipertermia, y puede ser por una infección urinaria, ¿no? No es como un adulto que te avisa, ¿no? O el escolar que te puede decir, ¿sabes qué? Doctor, tengo dolor a nivel lumbar, tengo incontinencia urinaria, tengo ardor al orinar, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y lactantes y preescolares también pueden tener su diarrea, ¿no? Falla al crecer, pueden tener vómitos, ¿ya? Dolor abdominal hematuria puede ser una infección urinaria, ¿ya? Es un poquito más inespecífico que un adulto joven o un escolar, ¿no? Entonces, acuérdate, el urocultivo es el gol estándar, ¿ya? Es el gol estándar, que puedes sacarlo por catéter, puedes sacarlo por chorro medio, por punción suprapúbica, depende, ¿no? Otro examen que te puede dar es la tira reactiva para ver nitritos o esterasa leucocitaria. Recuerda que si hay nitritos es porque hay gérmenes, como por ejemplo el E. coli, que transforma los nitratos en nitritos. Entonces eso quiere decir que hay E. coli, ¿no? Hay una bacteria E. coli por ahí, que puede transformar esos nitratos en nitritos, ¿no? El ultrasonido, la ecografía es útil para ver otros tipos de malformaciones renales, ¿no? Recuerda que muchas veces los niños pueden hacer infecciones urinarias a repetición porque hay una malformación urinaria, ¿no? Un doble sistema pelocalicial, un solo riñón, monorrenal, no lo sé, ¿ya? Pero en los niños, por ejemplo, que tienen menos de 3 años, se tendría que pedir una ecografía, ¿no? Probablemente algo congénito o nacido con un solo riñón o el sistema urinario puede estar afectado, ¿no? Ahora, por ejemplo, en un paciente que necesita hacer una cisto-uretrografía, retrógrado en este caso con contraste, por ejemplo, en diagnóstico de reflujo vesículo-ureteral, ¿no? Ese es uno de las indicaciones importantes. Y la gammagrafía con tecnecio, bueno, sirve para diagnosticar o diferenciar la pielonefritis y cistitis, ¿no? Pero este es un poquito ya más caro, más invasivo. ¿Ya, chicos? Ahora, el tratamiento va a depender si es una infección urinaria alta, en este caso una pielonefritis, es una cistitis, ¿ya? O si es que hay una complicación, al primer tratamiento, ya, cuando se dio tratamiento, necesita muchas veces tratamiento intravenoso. Ya, entonces ahí hay algunos criterios. Bueno, criterios. Estos medicamentos que están acá no los voy a considerar yo por ahora, porque va a depender de la zona en la que nos encontramos. Ya, por ejemplo, si yo doy trimetoprim, sulfamethoxazol en Perú, en nuestro medio, ya no sirve, hay mucha resistencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ya hay que tener cuidado. Una cistitis no voy a dar el famoso Bactrim, que es el trimetoprim sulfamethoxazol, no lo voy a dar porque no van a servir. Hay mucha resistencia, ¿ya? Entonces, esto de los medicamentos que yo debería darle, hay que tener cuidado que es lo que le vas a dar. Ya eso va a depender de la localidad en donde te encuentres. Listo. Entonces, por ejemplo, yo al paciente cuando lo hospitalizo, si es que hay afectación del estado general, si el niño está deshidratado o el paciente está deshidratado, hay intolerancia oral, está pálido, ¿no? Y que puede haber sospecha de mal apego de tratamiento, tengo que hospitalizarlo muchas veces estos pacientes. Listo. Entonces, mira, como de un tema, de un solo germen, te estoy dando bastantes datos de coli, en este caso relacionado a infección urinaria. ¿Y por qué? Porque lo han preguntado.
¿Qué es lo que han preguntado, chicos? ¿Qué fue pregunta de examen? Cuando yo hago un urocultivo, así preguntaron, cuando uno hace un urocultivo, ¿cuándo considero que es infección urinaria positiva? En este caso, cuando hay más de 100.000 unidades formadoras de colonias, que viene a ser 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro. Yo recién así voy a decir que el cultivo es positivo. Pero, ¿ya? Pero estas 10 a las 5 unidades formadoras de colonias es porque recolectaba la orina en chorro medio. Pregunta de examen, ¿ya? Chorro medio. Eso quiere decir que te dan tu cofrecito para que vayas a orinar. La primera orina lo desechas y la siguiente chorro de orina, o sea, la mitad del intervalo en este caso es la que tú tienes que llenar, ¿no? Lo llenas hasta la mitad más o menos y el restante ya lo desechas, ¿no? Entonces el chorro medio, cultivo positivo, ¿ya? Y por lo menos va a haber de 5 más leucocitos por campo en el examen directo. Chicos, entonces pregunta de examen, ¿cómo yo diagnostico infección urinaria por unidad formadora de colonias en urocultivo? 10 a la 5, ¿ya? 10 a la 5 por chorro medio. Va a variar, chicos, si que se hace por punción suprapúbica, si es que se hizo por catéter, va a variar, ¿no? Incluso se habla de bacteriuria significativa, ¿sí? De bacteriuria significativa. Por ejemplo, ¿no? Para que te des cuenta y tú puedas investigar el leer. Por ejemplo, cuando yo hago una infección urinaria, diagnostico infección urinaria por catéter, voy a decir que es 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, pero si el paciente tiene síntomas, ¿no? Por ejemplo, tiene catéter y tiene ardor al orinar, disuria, polaquiuria, todo el síndrome miccional, ¿no? Y voy a decir que con catéter, o sea, con sonda vesical, es infección urinaria cuando tiene 10 unidades formadoras de colonias, pero cuando es asintomático, ¿sí? Por ejemplo, es con catéter, pero con chorro medio, este es con síntomas o sin síntomas, va a tener que ser 10 a la 5, ¿sí? El examen fue por chorro medio, no fue invasivo, en cambio el catéter es invasivo, ¿sí? Y con punción suprapúbica varía, pues, ¿no? Varía, va a ser, incluso con una bacteria ya sería infección urinaria porque supone que la orina es estéril, ¿no? Si hay más de una bacteria ya sería, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí, lo que te decía, ¿no? Micción espontánea, el chorro medio. Puedes recolectar la orina también en una bolsa colectora en los recién nacidos niños, cateterismo, o también por punción suprapúbica, incluso puede ser talla vesical muchas veces, algunas veces. Casos muy cruentos, pues, ¿no? Ahora, aquí te pongo esta imagen, ¿ya? Solo para que tú lo revises ya con detenimiento, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo han preguntado, ¿ya? Por ejemplo, mira, te preguntaron, te dieron un caso de pielonefritis aguda. Entonces tú lo que tienes que hacer es ver esta imagen y reconocer cuál es la clínica diagnóstica de una pielonefritis. Por ejemplo, pielonefritis, el paciente va a tener síndrome miccional. O sea, eso quiere decir, va a tener disuria, polaquiuria, tenemos vesical, incontinencia urinaria, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y puede tener fiebre, o puede haber tenido sensación de alza térmica, escalofríos, y tiene PPL positivo, o sea, tiene dolor costovertebral positivo, signo de Giordano positivo, signo de Murphy positivo, ¿ah? Investiguen, lean, ¿ah? Hay un signo de Murphy positivo en pielonefritis, ¿ah? No vayan a pensar que solamente existe en colecistitis aguda, sino que también puede haber infecciones urinarias, ¿ya? Revisen ese dato, signo de Giordano, signo de Murphy en pielonefritis, ¿ya? Por ejemplo, ahí ves esto, ¿no? Ves esto. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí te lo dejo para que te des cuenta. Mira, por ejemplo, cómo sospechamos de esto de acá. Mira, por ejemplo, cuando sospechamos clínicamente, por ejemplo, de una cistitis, ¿ya? Una tuberculosis genitourinaria que también han preguntado, ¿ya? ¿Qué más, qué más, qué más? De una urolitiasis, te lo voy a resaltar. Y cuando diagnosticamos una bacteriuria asintomática, ¿ya? Por ejemplo, aquí te lo voy a resaltar. Cistitis, ya viste, ¿no? Síndrome miccional, puede tener dolor suprapúbico. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la vejiga? En la región suprapúbica, pues, ¿no? En la región púbica. Entonces, tú al presionar ahí va a haber dolor hipogástrico suprapúbico, ¿no? Entonces, ese es uno. Del tratamiento no hablo nada, chicos, porque esto
hay resistencia. Por ejemplo, si yo uso ciprofloxacino en nuestro medio peruano, hay resistencia. Si yo uso trimestoprim, sulfametoxazol, hay resistencia. Entonces, por ahora no me meto a ver nada de tratamiento. ¿Ya? ¿Qué más han preguntado acá, chicos? Por ejemplo, tuberculosis genitourinario. El paciente con tuberculosis genitourinario yo voy a sospechar cuando hay síndrome miccional, o sea, tiene síntomas urinarios, y el urocultivo sale negativo, o sea, no hay bacterias, por así decirlo. No hay bacterias gram negativas. Hay microhematuria y hay cólico renal muchas veces. ¿Ya? El paciente con bacteriuria asintomática, no hay síndrome miccional, no hay síndrome miccional, o sea, no hay clínica, pero el urocultivo sale positivo, o el examen general de orina sale positivo. Más un urocultivo positivo 10 horas. Y la ureolitasis es clínica clásica, o pregunta de examen, dolor agudo, ¿ya? Es una emergencia en este caso en flanco, y en este caso sea flanco derecho, flanco izquierdo, y que se va a irradiar hacia dónde? Hacia los labios mayores en la mujer y hacia el escroto, el testículo en el varón. El paciente puede también tener síndrome miccional, puede tener disuria, hematuria microscópica. ¿Ya? Si te ponen un cuadro de dolor agudo en flancos que se irradia hacia escroto, o se irradia, ¿cómo se llama? A labios mayores, ¿no? Y hay hematuria macroscópica o microscópica, ya eso es cantado, no se pensar en urolitiasis, chicos. Y lo otro que tienes que leerlo también, tener calma en leerlo, por eso te dejo esta imagen, es cuando hablamos de hiperplasia benigna prostática. El paciente con hiperplasia benigna prostática sí te ponen el caso clínico, ¿ah? Paciente que tiene retención urinaria, infecciones de vías respiratorias recurrentes a repetición, tiene pujo miccional, tiene disminución del chorro urinario, porque si está obstruido la próstata, el meato, la uretra prostática va a estar cerrada, entonces la orina va a salir con dificultad, disminución del chorro urinario, va a haber nicturia, ¿no? Va a haber polaquiuria, tenesmo, y cuando haces tacto rectal, la próstata se encuentra aumentada el volumen. Chicos, entonces aquí te dejo la clínica de estos casos, ¿ya? Cistitis, pielonefritis, tuberculosis genitourinaria, bacteriuria asintomática, hiperplasia prostática y urolitiasis. Lo demás ya lo puedes leer más o menos para que te des cuenta qué es lo que tienes que ir enfocando, ¿ya? Listo. Entonces acá te pongo otra PEPA, otra Medichin PEPA, que tienes que saber es la siguiente. Pregunta examen, ¿cuál es el agente causal de infección urinaria más frecuente? Ya te lo dije varias veces, E. coli, ¿ya? No dudes en marcar. Si en la pregunta te ponen caso clínico de pediátrico, gestante, anciano, cualquier población, y te preguntan la gente más frecuente, marca E. coli, no hay pierde. Luego, Proteus mirabilis, ¿ya? O Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Ahora, ¿qué es otro detalle, chicos? Si es que el paciente tiene infección urinaria y tiene una anomalía estructural, eso quiere decir, si es que el paciente tiene infección urinaria, pero tiene, por ejemplo, una uropatía obstructiva, tiene, por ejemplo, una litiasis renal coraliforme, o sea, en forma de coral, una piedra en forma de coral a nivel de la región de la pelvis renal, entonces yo qué voy a pensar en Proteus, ¿ya? Proteus, ¿ya? Proteus, ¿ya? Proteus formadores de uriasa, Proteus, o también puede ser Pseudomonas o Klebsiella, pero en la cabeza Proteus. Si me ponen en el caso clínico infección urinaria y litiasis coraliforme o litiasis renal, Proteus tengo que pensar primero. Ya, si es que hay anomalías congénitas, vejiga neurogénica, fístulas, Proteus. Si el paciente tiene diabetes, mellitus, es inmunosuprimido, usa antibiótico terapia de larga data, está con catéter, ¿no? Está, por ejemplo, en UCI, ¿cómo se llama? Usa corticoides, puede ser hongos, los que están metidos por acá. Pueden ver pseudomonas también, ¿ya? Entonces, en grandes términos, acuérdate de esto, chicos. La etiología más frecuente relacionada a infecciones del tracto urinario, ¿quién es? E. coli, que es un bacilo, acuérdate, bacilo gram negativo, ¿ya? Pregunta de examen. Entonces, el E. coli es el más frecuente, eso ya lo sabes, y el tratamiento va a variar, ¿no? Si es niño, adulto o embarazada. De esto de acá, chicos, lo que sí quiero que te acuerdes es de la embarazada, ¿ya? La embarazada, aquí yo sí concuerdo con esta literatura, con el tratamiento.
Si te van a preguntar, incluso tú lo vas a ver en los hospitales, ¿ah? Estoy hablando acá en Perú, ya. Tú vas a ver en los hospitales, embarazada, que tiene infección urinaria o sospecha de infección urinaria, ¿cuál es el tratamiento de elección de inicio? Ceftriaxona. Ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Siempre, cuando tengas una infección urinaria y tú piensas que es una pielonefritis, en este caso infestantes, tú tienes que iniciar con ceftriaxona. No hay pierde, acuérdate, ceftriaxona, ¿ya? Empiezas con 2 gramos cada 24 horas. Endovenoso, pues, ¿no? Endovenoso, ¿sí? Entonces, sí o sí tienes que empezar con ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación que va a tener una afinidad para atacar ¿a quién? Al E. coli, bacilo gram negativo. ¿Ya, chicos? Eso es pregunta de examen, pues te lo estoy poniendo. Si hay por ahí una medicina pepa o un examen que te ponga un caso cantado de pielonefritis, ¿no? Que te diga que la gestante tiene PPL positivo, tiene ardor al orinar, o bueno, te dicen que tiene PPL positivo, puede ser asintomática, pero tiene PPL positivo y te hace sospechar infección urinaria, te dicen cuál es el diagnóstico probable de pielonefritis, cuál es el tratamiento de elección, ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas, ¿ya, chicos? Listo. Y aquí te pongo como extra, por ejemplo, el cólico renal, ¿no? El cólico renoureteral, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cólico renoureteral también lo han preguntado. Entonces, tú me puedes decir, pero no sé, no tiene nada que ver con E. coli acá, ¿no? Claro, quizás no tiene nada que ver, pero te lo coloco por el sentido de que como estamos viendo patologías renales, en este caso, el cólico renal es una de las preguntas frecuentes en los exámenes del residentado del ENAM. Entonces, como un dato extra, como un plus. ¿Qué es lo que quiero que te lleves de estos datos de cólico renal? Lo siguiente, que es un dolor muy intenso, es súbito, de un momento a otro. Chicos, se dice que de los dolores más importantes o más feos que puede tener el ser humano, son los dolores, en este caso, por ejemplo, el dolor 1, el dolor de pancreatitis. Luego es el dolor cólico renal y el tercer dolor más fuerte es el dolor de parto. ¿Ya? Y muchas veces cuando tú preguntas a las gestantes, sí, a las gestantes que tienen cálculos renales, y tú les preguntas entre el parto y el cólico renal, ¿cuál es el que te dolió más o cuál te generó mayor dolor? Ellos también, la mayoría de personas te dicen que es el cólico renal. Porque con el cólico renal tú no encuentras posición, ni derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo, calma el dolor. ¿Ya? El cólico renal es un dolor insoportable, así lo refieren la literatura y la refieren muchas veces los pacientes. El predominio es en flancos. O sea, el dolor empieza en flancos, en donde están ubicados los riñones, pues, ¿no? Y luego van a descender hacia dónde, o se van a irradiar hacia dónde, hacia la región testicular del escroto en el varón o la región de los labios mayores en la mujer. ¿Ya? Mira, si irradia al testículo del mismo lado, o los labios menores, en este caso la cara interna de los signos, ¿ya? Labios menores, perdón, ¿ya? Labios menores. O labios mayores también lo pueden considerar. La cosa es que se irradia hacia la región de la vulva, ¿no? Puede haber hematuria macroscópica. Si te dicen, por ejemplo, tiene más de 3 eritrocitos por campo. Los eritrocitos normales hasta 3, ¿no? Pero si te ponen ahí que tiene 20, 40 eritrocitos por campo, ya, pues es hematuria, en este caso ya a simple vista, ¿no? Puede estar con náuseas, vómitos, malestar general. Entonces, parece dolor insoportable. Pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección? Diclofenaco, por ejemplo. Siempre vas a ver que en tu postas das diclofenaco, ¿no? Viene con su cólico, le da su diclofenaco, incluso le agrega su metamizol, ¿no? ¿Sí? Su metamizol, en este caso. Siempre recordando que la presión arterial tiene que estar dentro de los rangos normales, cuando no debe estar muy hipotenso, sino que con el metamizol va a hipotensas. El estudio de laboratorio puede tener biometría hemática, ¿no? Para ver si es que hay proceso infeccioso, examen de orina también, si es que hay proceso infeccioso agregado, puede haber un proteus por ahí metido, con el urocultivo lo saco, electrolitos, química sanguínea, creatinina sérica para ver si hay falla renal, ácido úrico, PCR para ver si es que hay función, un proceso inflamatorio e infeccioso, ¿no? ¿Qué más? Dentro del tratamiento de diclofenaco también puedo dar clonixilato de lisina, tramadol, ya en casos más graves ya hasta morfina. Chicos, el ondansetron o el dimihidrato que quieras tú dar es para controlar las náuseas y los vómitos, pues no, que puedes agregarlo también, ¿ya?
Recuerda que el tramadol muchas veces sirve como analgésico, pero puede generar náuseas, ¿no? Cuando es intravenoso, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿ya, chicos? Eh, la imagen de elección es la tomografía abdominal simple, ¿no? Pero podemos pedir inicialmente una ecografía para el diagnóstico de un cálculo a nivel del riñón, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué han preguntado, chicos? No ha sido pregunta del Mira, ¿ya? Si el lito o la piedra tiene menos de 10 milímetros, se recomienda el uso de tanzolosina 0.4 miligramos para expulsar el lito. Recuerda que la tanzolosina actúa sobre los receptores alfa 1, ¿no? Y eso hace que se relaje la unión uretrovesical y el músculo liso en este caso, y la piedra puede ser expulsado, ¿no? Entonces, las indicaciones para que el urólogo lo vea urgentemente es que, por ejemplo, el paciente tenga un solo riñón, ¿no? O que el lito ha crecido pero no se conoce, que haya hidronefrosis, o sea, el, toda esta porción de acá, de la pelvis, se ha llenado de líquido de orina, porque se ha obstruido, ¿sí? Ya no hay por dónde descienda la orina, pues, se ha obstruido. Entonces, esto de acá se empieza a inflar, ¿sí? Los cálices empiezan a inflar, el riñón se empieza a inflar y eso puede generar hidronefrosis que puede generar falla renal al fin y al cabo. Obstrucción urinaria, si hay litos más de 2 centímetros, ¿ya? Cálculos sintomáticos que causen mucho dolor también. O pacientes que tengan alto riesgo de formación de cálculos también es otro criterio para que el urólogo lo vea. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ver acá? Por ejemplo, que si el paciente tiene un cólico renoureteral, ya, yo tengo que darle tratamiento de elección al inicio, puedo darle un AINE, diclofenaco, ¿no? Diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, no lo sé. Y puedo dar incluso metamizol también, ¿no? Que es un buen analgésico, antipirético también, ¿no? Entonces el paciente con cólico renal me viene con cólico en la fosa renal, ¿no? Puede haber hematuria macroscópica, puede estar nauseoso, puede tener sudoración, diaforesis, etc. Entonces después que yo le doy su AINE, lo revalúo en 30 minutos, la causa, perdón, el dolor no persiste, evalúo la causa, ¿no? Y puedo pedirle su examen de laboratorio, su ecografía, etcétera, ¿no? De elección. Y tengo que evaluar si es que el lito es menos de 5 milímetros. Si es menos de 5 milímetros, le doy tanzolosina. Si es que tiene 10 a 20, tengo que hacerle una uteroscopía, ¿no? Una litrotripsia también puede ser, ¿no? Y si es que más de 20 o de 2 centímetros, ya tengo que hacer un corte al riñón, una nefrolitotomía, que sería lo de elección, ¿no? El tratamiento quirúrgico, de hecho, va a depender, pues, ¿no? Que ya necesita manejo médico de especialista, ¿no? Si hay monorreno, o sea, solamente hay un solo riñón, va a necesitar cirugía por el especialista. Hidronefrosis puede también tratamiento con el nefrólogo. Y la hematuria franca, que puede estar ahí también metido, pues, en tratamiento con el especialista, ¿no? Listo, entonces, dándote otros datos más de urolitiasis, tienes que tener en tu mente esta pentada clínica. Paciente con litiasis renal, ya, con litiasis renal, el paciente te viene con la siguiente clínica que te voy a mostrar. El paciente puede tener más de 30 años, tiene mala higiene dietética, o sea, come carnes rojas, no consume mucha agua, durante el verano se la pasa horas y horas y no toma agua, ¿no? ¿Qué más? Los pacientes que están, por ejemplo, las amas de casa, las mamás que trabajan en cocina, no consumen mucha agua y están sude y sude en la cocina por hacer los quehaceres de la casa y tienen mayor riesgo de formar cálculos durante el verano incluso. El cólico es tipo nefrítico, o sea, a nivel renal, se localiza en flancos, es aparición súbita, brusca, puede haber síndrome miccional, el paciente tiene polaquiuria, disuria, urgencia, tenemos vesical, nicturia, ¿no? Recuerda que el tratamiento va a depender del tamaño del cálculo, ¿sí? Recuerda el punto de corte, ¿no? En este caso es 10 milímetros, ¿no? De 10 milímetros para abajo puede ser tratamiento conservador, más de 10 puede ser ya tratamiento con nitrotrix, incluso quirúrgico, ¿no? El dolor es sordo, pues, ¿no? Tipo sordo, que se irradia de la fosa ilíaca ipsilateral hasta la ingle y los genitales. Puede haber hematuria microscópica, pero también puede haber hematuria macroscópica, ¿ya? El tratamiento o el estudio de elección, perdón, es la tomografía. Si el paciente presenta 3 de cualquiera de estos
5 criterios yo puedo hacer el diagnóstico, tener la sospecha clínica de una litiasis renal o urolitiasis. Listo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más te pueden preguntar de una litiasis si te han preguntado? Lo siguiente. Ya, lo demás te lo voy a dejar para que tú lo leas. Simplemente lo siguiente lo que te voy a resaltar. ¿Cuál es la composición de litos más frecuente? Oxalato de calcio. Pregunta de examen. Chicos, oxalato de calcio. ¿Cuál fue otra pregunta de examen? ¿Cuál es la composición de los litos, o sea, de las piedras de los cálculos renales que son de composición de estrubita, fosfato amoníaco magnésico, ¿ya? Que está relacionado, por ejemplo, con pacientes que tienen infección por Proteus mirabilis, que son los cálculos coraliformes, cálculos formadores de uriasa, que es el Proteus, ¿ya? Si te ponen ahí un caso clínico, ¿no? Te dicen, paciente con cálculos coraliformes, ¿no? Y que tiene un proceso infeccioso, ¿cuál es el germen más frecuente? Proteus, ¿ya? Cálculos de estrubita, así te lo ponen, ¿ya? Eso es lo que tienes que acordar. Lo demás puedes olvidarte, pero lo demás está ahí, ¿ya? Está ahí para que tú lo leas, para que te des cuenta, por ejemplo, mira de acá, los oxalatos de calcio necesitan antiacidas como tratamiento, ¿no? O citrato alcalino. Lo demás puedes leerlo con calma, ya chicos, está ahí para que tú lo veas, ¿ya? Entonces, aquí también te dejo un cuadro extra, acuérdate, oxalato de calcio es lo más frecuente, ¿ya? Tiene características de ser radiopaco, ¿ya? Radiopaco, los cálculos de estrubita que está relacionado con Proteus, formadores de uriasa, Proteus, también son radiopacos a la radiografía, pues en este caso, ¿ya? Lo demás puedes leerlo, por ácido úrico, por cistina, etcétera, ya puedes leerlo con mayor calma, ¿ya? Ahí está la referencia. Listo. Y mira, ve, otra vez, ve, pregunta examen, ¿ah? Te preguntaron la fórmula. Fosfato magnésico de amonio, mira. Fosfato magnésico de amonio, cálculos de estrubita, también lo preguntaron. Ojo, chicos, esto fue pregunta de farmacología en alguna oportunidad, ¿ya? ¿Cuáles son los gérmenes que causan estos tipos de cálculos de estrubita? A la cabeza Proteus, eso sí nunca te olvides, Proteus, Proteus, Proteus. Pero también puede estar Pseudomonas, puede estar Klebsiella, puede estar Providencia, puede estar Staphylococcus aureus serrata y Enterobacter, ¿ya? Enterobacter. Eso sí tienes que tener en cuenta. Y las sales cálcicas, el más frecuente es el oxalato de calcio, ¿ya? Oxalato de calcio, ¿ya? Ahora, las características, puedes leerlo, puedes aprenderlo, porque también en algún momento lo preguntaron, pero ahí está. Que es forma de rombo, forma de ataúd, etcétera. Todas esas cositas que son ya que tú lo puedes revisar con calma, ahí está. ¿De chicos? Ahí está. Listo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya, chicos? Ahora, por ejemplo, yo te dije que el E. coli estaba relacionado a procesos como diarreas, ¿no? Ahora, por ejemplo, mira qué es lo que yo quiero que tú te lleves a casa. ¿Qué es lo que tienes que saber? Cuando el paciente tiene una E. coli enterotoxigénica, que es el E. coli causante de las diarreas, en este caso del viajero, o las diarreas del adulto, ¿no? Que nos pueda pasar. El tratamiento de elección es un macrólido, acitromicina, incluso puede darle ciprofloxacino, ¿ya? Pero, ¿por qué lo puse esta imagen? Porque así como hay diarreas que pueden generar deshidratación, aquí hay una bacteria que es la Shigella. La Shigella es una bacteria que va a causar diarrea disentérica, diarrea con sangre y con moco muchas veces. ¿Y qué fue pregunta examen? La Shigella se trata con acitromicina. Sí, muy bien, acitromicina, pero en las claves no había acitromicina. En las claves había un tratamiento alternativo y era la ceftriaxona, que es tratamiento intravenoso. Paciente con diarrea disentérica y necesitas hospitalizarlo, mételo con ceftriaxona de cajón. Ya incluso por ahí vas a encontrar algunas literaturas que te dicen amicacina si es que hay, por ejemplo, el paciente está tóxico, ¿no? Está séptico, pero de cajón, ceftriaxona puedes meterlo adentro y puedes ir tratando tu diarrea disentérica con calma, ¿ya? Entonces, bueno, entonces, el antibiótico tengo que usarlo si el paciente está séptico,
¿no? Si es que tiene menor de 6 meses, ¿ya? Si es que tiene colitis endomembranosa, si tiene diarrea invasiva, o que necesitan ser hospitalizados, ¿no? De hecho, porque hay factores de riesgo, ¿no? Asistentes a guarderías, etcétera, ¿no? Porque pueden transmitir la chigela, por ejemplo, ¿ya? Ahora, aquí te dejo los demás gérmenes y sus tratamientos respectivos tentadores, ¿no? Por ejemplo, mira, pregunta examen, ¿no? Pregunta que estás acordado de mí. Giardiasis intestinal. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Metronidazol, ¿no? Te ponen en el caso clínico, ameba intestinal. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Metronidazol, ¿sí? Giardiasis, ¿cuál es la dosis? 15 miligramos kilo día. ¿Cuál es el tratamiento de la amebiasis? De 30 a 40, algunas veces de 50 miligramos kilo día. Te lo dije en una mnemotecnia. Te lo dije en una mnemotecnia. ¿Cómo yo me acuerdo? Nunca me olvido. Giardiasis viene de girl, ¿no? De señorita, joven, 15 años. Amebiasis viene de A, de adulto. Treintón, cuarentón, cincuentón. El promedio es 40, ¿ya? Pregunta de examen fue 40 miligramos por kilo de día, esa fue la clave, ¿ya? Diagnóstico para amebiasis, el tratamiento metronidazol, 40 miligramos kilo día. El rango de 30 a 50, ¿no? Pero la clave vino con 40. Ya eso tienes que tener en cuenta, ¿ya? Y el paciente con giardiasis intestinal te puede decir que tiene dolor abdominal, que tiene heces grasosas, flotantes. Recuerda que la giardiasis hace que no se absorba bien las grasas a nivel intestinal y puede generar diarreas, en este caso flotantes, ricas en grasas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Otros medicamentos, por ejemplo, el Clostridium difficile, pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Metronidazol. O puedes darle vancomicina, que es también una de las claves que también se pusieron por ahí en algún momento. Listo. Aquí te dejo otra imagen, ¿ya? Uy, caramba. Te dejo otra imagen en el cual te vas a dar cuenta de que cuando hablamos de E. coli, ya porque estamos hablando de E. coli, diarrea inflamatoria más citotoxinas, E. coli enterohemorrágica, ¿no? Pero si es que es sin producción de toxinas, o solamente va a ser acuosa, va a ser E. coli enterotoxigénica. Y así sucesivamente. Por ejemplo, diarreas no inflamatorias con enterotoxigenas, Bacillus cereus. Ya el Bacillus cereus, por ejemplo, es una bacteria que la vas a encontrar en el arroz chaufa, en el calentado del arroz chaufa, ¿sí? Por ejemplo, te ponen paciente que ha consumido su arroz chaufa calentado, su quemadito de arroz chaufa, Bacillus cereus, que puede estar metido por ahí, como una diarrea no inflamatoria con enterotoxinas. ¿Ya? Listo. Te pongo esta imagen de aquí porque también lo han preguntado. Fue pregunta de examen. Listeria monocitógenes, causante de diarreas crónicas. ¿Ya? Diarreas crónicas. El paciente que tiene estas diarreas crónicas por esta infección bacteriana por Listeria monocitógenes, que fue también pregunta de examen, es un bacilo gram positivo. ¿Ya? Bacilo gram positivo. ¿Ya? Acá está, mira, ve, facultativo, brancio, banzo positivo, en forma de bastón, bacilo. Listeria monocitógenes causante de diarreas crónicas. ¿Cuál es el factor de riesgo que fue preguntado o estudiado? Por ejemplo, en este caso preguntaron la leche no pasteurizada, ¿no? Leche que no fue pasteurizada, o sea, no fue procesada, ¿ya? O el factor de riesgo. También puedes haber germinados de crudos, verduras crudas, pescados ahumados, carne no cocinadas, sobras de los alimentos, también puede ser la listeria monocitógenes. Y el paciente viene por clínica porque el paciente va a estar con cefalea, puede tener un cuadro meningio, puede estar con náuseas, vómitos, deshidratado, puede tener dolor abdominal y la diarrea, pues, ¿no? La diarrea por listeria monocitógenes, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Incluso el paciente puede estar con mialgias, con artralgias, ¿ya? Puede estar con mialgia, artralgia, puede ser síntomas comunes, ¿no? El paciente fiebre, nauseoso, vómitos, diarrea, cefalea, puede ser una gastroenteritis de forma crónica en una diarrea por listeria monocitógenes, o sea, diarrea crónica que pueden durar más de 30 días, más de un mes, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. Productos alimentarios derivados
En este caso, por ejemplo, la leche no pasteurizada. ¿Ya, chicos? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, mira, la enfermedad puede durar 30 días, mira, es crónico, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Listo. Bueno, aquí viene la parte ya de clamidia, ¿no? Clamidia, que es otro de los gérmenes que ha sido preguntado, este sí es contagioso, ¿no? Se transmite por contacto sexual, ¿ya? Y esto incluye porque el pene interactuó con la vagina, por así decirlo, o con el recto de la mujer en este caso, ¿no? Y se contagió en este caso, ¿no? Clamidia trachomatis. Pero también puede transmitirse de madre a recién nacido durante el parto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el agente causal frecuente de la etiología de cervicitis, ¿no? O inflamación del cuello uterino? Es clamidia trachomatis, clamidia trachomatis o trachomatis. Fue pregunta de examen. ¿Ya, chicos? Ahora acá hay un detalle, ¿ya? Que nos preguntan cervicitis, el agente causal más frecuente es clamidia trachomatis, pero también está asociado a ¿qué? Está asociado a Neisseria gonorrea. Estos dos siempre van de la mano. Por eso que el tratamiento va directamente para los dos, ¿sí? Por ejemplo, con acitromicina yo cubro clamidia trachomatis y con ceftriaxona, que es 250, ya no es 125, es 250 miligramos intramuscular dosis única, cubro ¿qué? Gonococo, ¿no? Y con acitromicina yo cubro clamidia, entonces cubro los dos. Son como Fujimori y Montesinos, son gérmenes que van de la mano. Si no doy acitromicina, doy doxiciclina, ¿no? Que también cubre atípicos como es la clamidia trachomatis. Si yo sospecho que esta cervicitis, esta infección, la paciente puede tener anaerobios metidos por ahí, le puedo agregar a metronidazol. Si que tiene tricomona, le agrego metronidazol. Si hay una infección herpética, le puedo agregar un aciclovir, por ahí, etcétera, ¿no? Entonces el tratamiento puede ser incluso multimicrobiano, polimicrobiano. ¿Eh, chicos? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Si hablamos de clamidia, pensemos en infecciones como cervicitis o una EPI, una enfermedad inflamatoria pélvica. Listo. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí, chicos? Ahora, aquí hay otro detalle, ¿ya? Aquí hay otro detalle que hay que considerar. Esto de aquí, bueno, lo puedes leer, que es una inflamación del cuello uterino, etcétera, etcétera, ¿no? La epidemiología más frecuente en mujeres sexualmente activas, que tienen múltiples parejas, etcétera, ¿no? El diagnóstico es clínico, puede haber leucorrea, polimorfos nucleares, muchas veces se puede haber lesiones en el cérvix, papiloma, si llega a ser el Papa Nicolau, y muchas veces estos pacientes son asintomáticos o tienen síntomas leves. Puede haber descarga uretral, purulenta, ya abundante, y es necesario muchas veces que a veces los pacientes tienen sangrado postcoital, ¿no? Por el proceso infeccioso inflamatorio, ¿ya, chicos? Entonces aquí el agente más frecuente de cervicitis es clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Entre los dos, lo más frecuente es clamidia trachomatis, ¿ya? Listo. Entonces aquí, por ejemplo, van a entender que la clamidia trachomatis o trachomatis, ¿ya? El tratamiento es con medicamentos que afecten atípicos o ataquen atípicos. Citro, dosis única o doxiciclina, ya 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, ¿no? El paciente puede estar asintomático, como ya te dije. Y aquí te dejo otra lista de gérmenes que tienes que aprenderlo y su tratamiento respectivo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hace días hablamos del herpes simple en la anterior clase, y te dije que el herpes simple genital es mayormente por el tipo 2. ¿Cuál es el tratamiento? Aciclovir. Esa es la Medichipepa, ¿no? Otro, pacientes con Neisseria gonorrhoeae, que también es causante de cervicitis, o el EPI, enfermedad inflamatoria pélvica, doy ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona. O también puedo dar cefixime, o cefixima, como quieras escribir, que son cefalosporinas de tercera generación. Si yo pienso en tricomoniasis vaginal, tengo que dar metronidazol, cuando un paciente me va a decir que tiene prurito, ardor,
descargo uretral, amarillo, verdoso, fétido, ya son características. Si yo sospecho en chancroide o en ófilos subporducreides, daría ceftriaxona, ¿sí? Daría ceftriaxona. Por ejemplo, aquí hay un detalle, chicos, y tú tienes que darte cuenta. Aquí, por ejemplo, para gonorrea dan ceftriaxona, pero están que le agregan acitromicina. ¿Por qué? Porque te dije que acitromicina que cubre clamidia. Pero como Neisseria gonorrea y clamidia van de la mano, es preferible dar el tratamiento a los dos, para que el paciente no esté regresando y diga, no me ha hecho efecto el tratamiento, ¿no? Mejor me aseguro y le doy tratamiento para los dos, porque en mi mente está que clamidia y Neisseria gonorrea van de la mano, ¿ya? Por vaginosis bacteriana, metronidazol. Si piensan sífilis, penicilina G-benzatínica, ¿ya? En este caso, hay que tener en cuenta ese tratamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros sospechamos de infección inflamatoria pélvica, ¿ya? No está de más repetirte, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, son los que están asociados. El paciente me viene con dolor abdominal bajo, ¿no? Me viene con dolor abdominal bajo, ¿sí? Dolor a nivel del hipogastrio, tiene dispareunia, muchas veces el paciente tiene dolor ya con las relaciones sexuales. Puede haber leucorrea, flujo vaginal, puede haber sangrado transvaginal, el paciente puede tener fiebre, dolor cervical, cuando yo lo manipulo, lo muevo, signo del candelabro positivo, por ejemplo, dolor a la palpación abdominal, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que considerarlo. Chicos, paciente, escucha, paciente que tiene EPI, enfermedad inflamatoria pélvica, que puede afectar el cervix, el útero, las trompas, etcétera, cualquiera de ellos, yo voy a darlo, depende en qué estadio está. Si está en EPI leve, EPI moderada o en EPI grave, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en EPI moderada, ¿ya? Que lo más frecuente se tiende a dar ceftriaxona, por ejemplo. ¿Sí? Ceftriaxona. Pero si pienso que puede haber anaerobios por ahí, que le agrego metronidazol. ¿Sí? Y si sospecho que por ahí puede estar metido también la clamidia, le doy acitromicina. Recuerda que pues ha metido Neisseria y clamidia. Neisseria lo cubro con ceftriaxona o otra cefalosporina tercera que es cefixime o cefixima, como quieras escribirlo. Y clamidia lo cubro con acitromicina o doxiciclina. Pero como esas bacterias alteran la flora de la mujer, puede que estén metidos anaerobios por ahí. Puede estar metido tricomonas, entonces mejor le doy metronidazol también asociado. Listo. Entonces aquí tenemos otro cuadro resumen, una enfermedad inflamatoria pélvica, donde tú puedes leer cuál es la definición, los factores de riesgo, que son mujeres jóvenes, sexualmente activas, que tienen múltiples parejas, que usaron dispositivo DIU entre los 3 primeros meses, instrumentación del cuello uterino, pregunta de examen, paciente que fue manipulado a nivel del cuello uterino porque le hicieron una conización, por ejemplo, del cuello uterino. Sacar un pedazo del cuello uterino y de aquí a unos meses hace clínica de infección vaginal, qué es lo que sospechas, cuál es el germen que está metido por ahí, Chlamydia trachomatis, es más frecuente, te dije, ¿no? ¿Sí? El tabaquismo también. El paciente puede tener dolor pélvico, leucorrea, flujo vaginal, sangre irregular, puede tener dispareunia con las relaciones sexuales, ¿ya? Y lo que yo tengo que hacer es sospechar clínicamente y le puedo pedir examen de laboratorio para ver si el proceso infeccioso, o le puedo pedir incluso también una ecografía, ¿ya? Y el confirmatorio de laparoscópica, pregunta de examen. ¿En qué patología yo debería hacer la laparoscopía para hacer un diagnóstico definitivo, ¿no? O confirmatorio es en la EPI y, por ejemplo, en el embarazo ectópico, ¿sí? Eso ha sido preguntado, ¿ya? Y mira, date cuenta, si el paciente tiene una EPI leve, yo puedo dar levofloxacino. Yo con levofloxacino, ¿qué hago, chicos? Con levofloxacino cubro clamidia, que es un atípico, y también puedo cubrir Neisseria gonorrhoeae, ¿ya?
Y si es que sospecho anaerobio, le agrego metronidazol o clindamicina, que los dos me cubren anaerobios. Si es que es intrahospitalario con ceftriaxona, ya, o otra cefalosporina de tercera generación, como cefixime, cubro Neisseria gonorrheae. Y con metronidazol cubriría anaerobio y doxiciclina cubriría típicos. Recuerda que es polimicrobiano estas infecciones, ¿ya? Y así sucesivamente, chicos, ¿ya? Así sucesivamente. Con levo, cubro, cubre en este caso Neisseria gonorrheae, con metronidazol cubro anaerobios y con doxiciclina cubro atípicos, Chlamydia trachomatis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, ve, con la palpación bimanual que se hace, con el examen físico, hago movilización del cuello uterino por dentro y la paciente va a va a saltar de dolor, ¿sí? Va a saltar de dolor. Signo del candelabro positivo, pregunta de examen, ¿ya? Candelabro positivo, siente que salta hasta el techo a la señora de dolor cuando movilizo el cuello uterino, ¿ya chicos? Cuando me movilizo el cuello uterino. Signo del candelabro positivo. Pregunta de examen, factores de riesgo, ¿ya? Que sea adolescente, que esté haciendo prostitución, o sea, múltiples parejas sexuales, ¿no? Pese que está casada, puede tener Chlamydia trachomatis, su pareja masculina puede que tenga múltiples parejas sexuales y también no contagia. Contagio por Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, antecedentes anteriores de EPI, ¿ya? Antecedentes de vaginosis bacteriana, factores inmunológicos, instrumentación cervicouterina, te ponen el caso clínico que se le hizo una conización, fue pregunta de examen, se insertó el dispositivo intrauterino menos de 3 meses, factor de riesgo, menstruación reciente, para los chicos que les gusta tener relaciones sexuales durante la menstruación con su pareja, tener cuidado, porque el cuello del útero se abre, entonces las bacterias pueden ascender más fácil por ahí y pueden generar las EPI, ¿no? Las enfermedades inflamatorias pélvicas, duchas vaginales, barres con toda la flora vaginal, ten cuidado, y puedes alterar la flora y puedes haber mayor infección por transmisión sexual por gérmenes, ¿no? Y los criterios diagnósticos para EPI, que fue pregunta de examen, dolor en el hipogastrio o pélvico en la palpación, dolor a la movilización del cervix, candelabro positivo, ¿ya? Signo del candelabro positivo, dolor a la palpación de los anexos, también. Si tiene estos criterios, ¿no? Y tiene uno menor, por ejemplo, fiebre, flujo, ¿no? Leucocitosis, BCG positivo, ¿no? Etcétera, leucocitos por campo en 100 por gram, también hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Hay que tener en cuenta, ¿no? Clamidia o neumococo están metidos por ahí, ¿ya? Es por eso, chicos, que si te viene un resultado, ¿ya? Si te viene un resultado, por ejemplo, con tricomoniasis, la tricomoniasis por sí sola, la tricomona por sí sola no te causa leucocitos, ¿sí? Los leucocitos por campo, ¿no? Entonces, si es que hay leucocitos por campo en el resultado del examen, en el examen de orina, ¿no? Puede que esté por ahí metido, o el examen de secreción vaginal, perdón, puede que por ahí esté metido clamidia, entonces también tengo que agregarle acitromicina, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta, porque muchas veces puede recidivar estos cuadros. Entonces ahí, cuando hablamos de EPI, hablamos de síndrome de dolor abdominal bajo, ¿no? Entonces yo ambulatoriamente puedo darle ceftriaxona, 250 miligramos, intramuscular, dosis única, listo, con eso cubro ¿qué? Neisseria gonorrheae. Le doy acitromicina, 1 gramo, o sea, 2 tabletas de 500, dosis única, cubro Chlamydia trachomatis. O puedo dar doxiciclina, que también cubro Chlamydia trachomatis, y puedo darle metronidazol para cubrir anaerobios o también tricomona. Chicos, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando el paciente ya es hospitalizado, el régimen ideal es darle clinda, 600 miligramos, o sea, una ampolla, 4 veces al día, o cada 8 horas también puede ser, y gentamicina, 2 miligramos, kilogramo endovenoso, ¿no? En este caso, 3 veces al día. Listo, chicos. Aquí te agrego otro dato. Chlamydia trachomatis, chicos, fue pregunta de examen del recinto médico el 2020 también, que lo vamos a ver más adelante por ahí.
Clamidia trachomatis está metido en infecciones de transmisión sexual. Entonces, cuando yo tengo una situación de abuso sexual, quieras o no, es una relación sexual, ¿no? O una relación coital en la cual pueden transmitirse gérmenes, y en esos gérmenes la clamidia no está libre. La clamidia puede infectar a las pacientes, a las personas, con mucha más razón, con un desconocido, una persona que generó una violación sexual, ¿no? Entonces es por eso que la guía hay que considerar la siguiente, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tengo un caso de una violencia sexual o un abuso sexual de mujer, tengo que pensar que probablemente esa chibola o esa persona se pudo haber contagiado de ¿qué? De Neisseria gonorrhoeae, se pudo haber contagiado de clamidia, de lo que estamos estudiando, se pudo haber contagiado de sífilis, ¿no? Se pudo haber contagiado de tricomona, se pudo haber contagiado de virus de herpes, se pudo haber contagiado de vaginosis, se pudo haber contagiado de VIH, se pudo haber contagiado de VIH, se puede haber contagiado del virus de hepatitis B, etcétera. Pudo salir embarazada también, entonces puede embarazarse. Entonces piensa en los gérmenes. Pregunta de examen, chicos. ¿Cuáles son los dos gérmenes más frecuentes que se han asociado en casos de abuso sexual? Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis. Eso preguntaron, ¿ya? Tenlo en cuenta. Listo. Entonces, ante ese caso de un caso de abuso sexual o de contacto sexual en este caso, yo tengo que dar un kit, ¿no? Para salvaguardar la integridad de la paciente, ¿no? De la niña o de la joven que fue violada contra su voluntad. Yo tendría que darle, por ejemplo, si estoy en mi nivel 1.1, nivel A1.3, tendría que darle el levonorgestrel, por ejemplo. Yo con el levonorgestrel, ¿qué busco? Es la pastilla del día siguiente, ¿no? Es el post-day. Entonces, con eso yo evito que la chica salga embarazada, si es que fue violada, fue ultrajada. Le saco su prueba rápida de hepatitis para ver si es que no puede haberle contagiado de hepatitis B. Le pido su prueba dual rápida de VIH y sífilis para ver si es que no fue contagiada de VIH o de sífilis. La tengo que vacunar contra el tétano, ¿ya? Tétano. Tengo que darle acitromicina, ¿para qué? Para cubrir qué cosa. Para cubrir qué cosa, clamidia, que es un germen atípico, ¿sí? Germen atípico. Con la penicilina G benzatínica, ¿esto con qué cubro? Esto cubro para sífilis, treponema pálido. Y la prueba gononocócica, perdón, hormona de gonadotropina coriónica, eso para ver si un posible embarazo, ¿no? Y bueno, esto de acá, esto es algo gracioso, mira, ve. La guía te dice que tienes que darle preservativos a la chica que ha sido violada. Es algo sarcástico, ¿no? Yo soy de bueno, no le he encontrado razón alguna. Incluso ginecólogos tampoco no me han dado razón. Pero en la guía está. O sea, la persona que ha sido violada, dale preservativos. Sin nonoxinol todavía, o sea, sin irritantes, sin alergenos, por así decirlo, ¿no? Que puedan predisponer una infección urinaria. ¿Por qué? El detalle es que no sabría cuál es la respuesta. O sea, se supone que esta chica ha sido violada, ha sido ultrajada, ¿no? Contra su voluntad, ¿no? Está psicoseada, por así decirlo. Entonces, yo, ¿para qué le voy a dar preservativo? Como para decirle, toma preservativo, toma 20 preservativos para que la próxima vez que te violen, te lo hagan con preservativo. O sea, es algo medio cruento, ¿no? Quizás, pero puede tener sentido muchas veces, no lo sé, ¿no? Pero se tiene que dar por protocolo a la paciente, se la manda con sus 20 preservativos, alucina, con sus 20 preservativos. ¿No? Para que sea incluso violada hasta 20 veces más, puede sonar así de forma cruenta, ¿no? Pero bueno, el motivo no sé por qué dan preservativo. Quizás puede ser porque una posible exposición, el paciente o la persona que la va a abusar de ella otra vez, o la vecina misma, ¿no? O fue su pareja, no lo sé, lo puede hacer con preservativo y haya menos riesgo de infección, ¿no? Bueno, fíjate es que esto es para nivel 1, nivel 3, pero cuando es nivel 4, a segundo o tercer nivel, ya no solamente das levonorgestrel, que es la pastilla del día siguiente para evitar el embarazo, ya no solamente das acitromicina para cubrir clamidia, ya no solamente das penicilina para cubrir sífilis, sino también das cefixima, ¿ya? De 400 miligramos, que es el famoso Maxicef, que es el medicamento, nombre comercial, ¿no? O puede darse triaxona, con cetriaxona que cubrías, ¿te acuerdas? O no coco. Con cefixima también cubrías gonococo, ¿sí? Entricitabina, tenofovir, lopinavir y retonavir, esto es para cubrir virus de hepatitis B y un probable virus VIH, ¿no? VIH.
¿sí? VIH, ¿sí? Y la prueba rápida ya sabes, ¿no? Para ver un posible embarazo y preservativos, que bueno, ahí lo consideran 20 todavía, ¿no? Entonces yo aquí te coloco esta imagen que está en la página del Facebook de Minchineando, en el cual te dije, ¿no? En esquemas de profilaxis post-exposición ocupacional, cuando te pinchaste el dedo después de haber tenido contacto con sangre, o no ocupacional al VIH. ¿Qué es lo que pasa? Si es que hay un caso de violación, yo tengo que darle telo, tenofovir, entricitabina, lopinavir, ritonavir, ¿no? Tenofovir le das 300 miligramos, entricitabina 200 miligramos, lopinavir, ritonavir, que viene de 250, ¿no? Es el primer esquema que tú podrías darle. De hecho, que le vas a dar una tableta de tenofovir, ¿no? En este caso con entricitabina, ¿sí? Y le das 2 tabletas de lopinavir con ritonavir, ¿sí? Cada 12 horas por 4 semanas. Ya, chicos, eso hay que tener en cuenta. Listo. Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Hay mucho más que hablar sobre clamidia, ¿no? Incluso de estreptococo, ¿ya? Les vuelvo a repetir. Virus sincitial respiratorio es contagioso. El herpes simple también es contagioso. Mira, virus sincitial respiratorio es contagioso por vía respiratoria. El herpes simple es contagioso por vía sexual, lo más frecuente. El E. coli, causante de diarreas, infecciones urinarias. Clamidia trachomatis, también como estás viendo es un germen que causa infección por contacto sexual. Pero aquí la clave de estreptococo de grupo A, nosotros lo portamos y no es considerado como contagioso, ¿no? Nos puede causar faringitis y todas esas cuestiones, pero no es que sea contagioso, ¿no? Es el estado portador, es lo que tenemos de este microorganismo, ¿de chicos? Entonces, para la próxima clase vamos a continuar con unos datos más de clamidia, ¿ya? Es importante que prestes atención a estas clases porque de esta pregunta 66 he tratado de agregar un montón de datos para que puedas resolver la mayor cantidad de preguntas del Residentado Médico del 2019, del ENAN del 2020, 2021 y del primer extraordinario del 2020, del 2021, perdón, y el segundo extraordinario del 2021 también. ¿Ya? Ahí te vas a dar cuenta. Chicos, entonces, por ahora nos quedaremos hasta ahí. Que tengan buen día.